6 de junio de 1944, 6 de la mañana, cerca de la costa de Normandía. Más de 150.000 soldados están a punto de desembarcar en las playas para recuperar Francia de manos alemanas. Entre ellos, un puñado de camarógrafos y fotógrafos acompañan a las 5.000 embarcaciones que se aproximan a la costa francesa. Su papel será garantizar que el mundo sea testigo de cómo se decidirá el destino de Europa. Las cámaras están en todas partes, en todas. Cada toma que vemos fue filmada por alguien que se puso en peligro. ¿Cómo consiguieron estos hombres en la sombra, en medio de la confusión y la intensidad de los combates, captar estos miles de fotos y cientos de horas de metraje, algunos de los cuales son ya históricos? Tiene frío, tiene miedo, y lo único que puede hacer es filmar. Está captando en tiempo real la acción mientras sucede. Y lo que filme en ese momento permanecerá para siempre. De entre los que participaron con cámara en mano en el desembarco del día D, hemos elegido a 4 hombres, cuyo trabajo no solo captó, sino que cambió la historia. John Ford, prestigioso director de Hollywood, encargado de filmar todo lo posible del día D para la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos precursora de la CIA. George Stevens, director de cine estadounidense, jefe de una unidad especial de filmación a las órdenes del general Eisenhower. Richard Taylor, camarógrafo militar de la 165 Compañía de Señales Fotográficas. Y Jack Lipp, reportero de News of the Day. Junto a ellos y a través de excepcionales imágenes de archivo, viviremos los acontecimientos del 6 de junio de 1944 y comprenderemos por qué estas imágenes desempeñaron un papel tan importante. Si el comandante supremo hubiera decidido que las cámaras no debían estar allí, desconoceríamos totalmente qué ocurrió. Contemplemos el día D y a los héroes olvidados que arriesgaron sus vidas para filmar estas 24 horas de combates que condujeron a la liberación de Francia y de toda Europa. Sur de Inglaterra, primavera de 1944. Miles de soldados estadounidenses, británicos y canadienses se preparan para una de las mayores operaciones militares de la historia: liberar a Francia de la ocupación alemana. Tras más de 4 años de conflicto, la Alemania nazi de Adolf Hitler sigue controlando gran parte de Europa, pero su situación militar es crítica. En el sur, los aliados han recuperado el norte de África y se han afianzado en Italia. En el este, las tropas del Tercer Reich sufren grandes pérdidas ante los soviéticos. Para ganar la guerra y mantener a raya a los alemanes, el mando aliado debe abrir un nuevo frente en el oeste. La solución: desembarcar tropas en la costa francesa para reconquistar el territorio ocupado por el enemigo. Para esta operación eligen Normandía, 80 kilómetros de playas arenosas propicias para que los soldados penetren desde el mar. Pero la operación resultaría extremadamente arriesgada. La costa ha sido fortificada. El alto mando nazi la describe como inexpugnable. A la cabeza de la alianza contra la Alemania nazi están Franklin Roosevelt, el presidente estadounidense, Winston Churchill, el primer ministro británico, y Joseph Stalin, el gobernante soviético. Los 3 líderes saben que la Segunda Guerra Mundial se decidirá en las costas de Normandía. Entre los miles de hombres que llegan a Inglaterra desde Estados Unidos, hay soldados especiales. No acuden para luchar en la guerra, sino para filmarla. Ante lo que está en juego militar y políticamente en el desembarco, el mando estadounidense incluye fotógrafos y camarógrafos entre las tropas invasoras.
En la Segunda Guerra Mundial, los aliados se comprometieron a documentar la guerra. Querían asegurarse de tener imágenes, fotografías. Querían emplear tecnología de filmación que estaba muy avanzada en la década de 1940 para documentar la guerra y que la gente viera lo que estaban pagando y por lo que se estaban sacrificando. Para coordinar el uso de cámaras en combate, Franklin Roosevelt elige a William Donovan, jefe de la OSS, el servicio de inteligencia estadounidense de la época y antecesor de la CIA. Dentro de la OSS, la rama de fotografía de campo recibe una misión aparte. Un grupo de trabajo ha obtenido permiso para filmar operaciones clandestinas. A su cabeza está la leyenda de Hollywood, John Ford, con más de 100 películas y 3 Oscar en su haber. John Ford podría haberse quedado en Hollywood y ganar mucho dinero, pero quería servir a su país. Ya en 1934 estaba en la Reserva Naval y trabajaba como una especie de espía entre película y película. Le encantaban las emociones, viajar y ver mundo. Desde la creación de su unidad, Ford utilizó el pretexto de director de cine apasionado por la navegación para rodar más de 87 películas para la OSS. También hizo películas propagandísticas sobre Pearl Harbor y la batalla de Midway. Ford no estaba en su mejor forma física. Tuvo que conseguir una exención para entrar en la Marina debido a su mala visión. Pero estaba ansioso por participar y era el hombre perfecto para dirigir una operación de filmación. En algún lugar de Inglaterra, los cámaras del Cuerpo de Señales del Ejército esperan la orden para entrar en acción con las fuerzas de liberación del general Eisenhower. Además de los operadores de John Ford y la OSS, se conforma otro equipo. Esta vez bajo la dirección del comandante supremo aliado en Europa, que dirige toda la fuerza de invasión, el general Dwight Eisenhower. Quiere su propio equipo de filmación y recluta a otro gran director estadounidense para dirigirlo, George Stevens. Mi padre, antes de la Segunda Guerra Mundial, era ya uno de los directores más destacados de Hollywood. Hizo una gran variedad de películas. Superaba la edad de reclutamiento, tenía 37 años, pero creo que por un sentimiento de patriotismo y la sensación de que su experiencia podría marcar la diferencia, se enroló 3 años. Fue una toma de conciencia personal. Ese era su lugar. George Stevens seleccionará a los mejores operadores de cámara civiles y militares, algunos de los cuales han trabajado con él en sus largometrajes, para crear un equipo denominado Unidad Especial de Cobertura. Su trabajo consistía en filmar en blanco y negro en 35 milímetros, algo que hacían estos excelentes camarógrafos. Pero mi padre tenía una cámara Bell & Howell de 16 milímetros con la que hacía tomas improvisadas y filmó esas imágenes en color. Y los integrantes de la unidad se pasaban esa cámara y filmaban en color. Y esas imágenes son algunas de las filmaciones de mejor calidad que se hicieron. El general Eisenhower tiene su propio equipo de filmación, pero otras divisiones del ejército de los Estados Unidos también pueden contar con fotógrafos y camarógrafos militares especialmente entrenados incorporados a las tropas de combate. Forman parte del Cuerpo de Señales del Ejército, que gestiona todas las telecomunicaciones entre las fuerzas terrestres estadounidenses. Para el desembarco se movilizan las compañías 165 y 166.
Además de los equipos militares, el mando aliado autoriza a varios reporteros y corresponsales de guerra a embarcar junto a las tropas. Elegidos por su fiabilidad y sus competencias, varios llegan a Inglaterra y esperan, como los soldados, el inicio de la misión. Entre los reporteros se encuentra Jack Lead, un reputado cámara y periodista enviado por News of the Day, una empresa que produce noticiarios que en aquella época se proyectaban en los cines de Estados Unidos. Mi abuelo era un aventurero. Viajó por África durante muchos años y había estado en Nicaragua. En ese momento ya era un trotamundos y sus películas eran bastante respetadas por la dirección. El 1 de junio de 1944, tras varias semanas de espera, los corresponsales de guerra reciben al fin la orden de abandonar su campamento base. Su destino es Plymouth, a más de 300 kilómetros de Londres. Nos subieron a camiones militares para llevarnos a la costa sur. Atravesamos pequeños pueblos británicos y la vida seguía como siempre. Cada cruce estaba vigilado por un soldado estadounidense y uno británico. Si querían ver lo que llevabas en el saco de dormir, tenías que enseñárselo. Se tenía mucho cuidado. El secreto de la invasión debía mantenerse al máximo posible. Tratamos de no pensar en lo que se avecinaba, y sabíamos que pasaría poco tiempo antes de embarcar. Mientras suben a los barcos que los llevarán a la costa francesa, soldados y camarógrafos no saben cuándo se iniciará la misión ni a dónde se dirigen. Las lanchas que desembarcarán a los hombres en las playas están tan cargadas que los camiones deben empujarlas para que avancen y se acoplen a los barcos que cruzarán el Canal de la Mancha. A bordo, los hombres no pueden más que esperar pacientemente a que comience la operación. En la tarde del 5 de junio, los cámaras de la Unidad Especial de Cobertura se encuentran con el general Eisenhower en la base aérea de Greenham Common, al sur de la localidad de Newbury. Los equipos de filmación y los fotógrafos han sido convocados a petición del propio comandante supremo aliado. Pero Eisenhower está preocupado. Tras tener que aplazar los desembarcos debido al mal tiempo, acaba de dar el adelante a la operación que cambiaría el curso de la historia. Probablemente sea el 5 de junio a mediodía cuando deba tomar la decisión, en función de cómo se desarrollen los horarios. Es posiblemente la persona más poderosa de la historia, con todos esos medios militares a su disposición. Y una vez que toma la decisión de comenzar, todo está en manos de los demás. Todo comienza con los paracaidistas de la 101 División Aerotransportada estadounidense. Están a punto de volar hacia Francia. Aterrizarán tras las líneas enemigas durante la noche para preparar el terreno para las fuerzas invasoras. Son las 8:30 de la tarde y el general Eisenhower está impaciente por saludar a sus hombres mientras las cámaras filman. Sabe que muchos de ellos no volverán con vida. El jefe de la Fuerza Aérea Expedicionaria, el mariscal del aire Trafford Leigh-Mallory, le había advertido que entre el 50 y el 70% de sus fuerzas aerotransportadas y planeadores serían destruidos. Es una cantidad terrible. Si se alcanzan estas cifras, la operación es un fracaso. Pero hizo un análisis estratégico y se dio cuenta de que debía emplear fuerzas aerotransportadas, puesto que tenían que despejar las carreteras cercanas para que las tropas que desembarcaban pudieran avanzar y salir de esas playas a tiempo. Así que fue una decisión muy valiente, pero más valiente aún es mirar a la gente a los ojos
después de haber tomado una decisión que sabes que puede ser devastadora para esas personas. Con la mano en el bolsillo y esbozando una sonrisa, el hombre más poderoso del planeta se iguala con sus soldados, como vemos en esta legendaria imagen en la que conversa con el teniente Wallace Strobel, que entonces tenía 22 años. El paracaidista número 23 de esta icónica foto sobrevivió a la guerra. Estaban hablando sobre la pesca con mosca y, si nos fijamos, está haciendo con su mano el gesto de lanzar la línea. Quería darles a estos jóvenes un sentido de hogar, de vida a la que iban a volver, porque sabía que, probablemente, estaban muy asustados. Lo último que quería hacer era asustarlos más con una arenga. Se mostró desenfadado y accesible y quería que supiesen que él los respaldaba. Dwight Eisenhower comprendió el poder de la fotografía para enviar mensajes. No hay duda de que quería que lo fotografiaran. Era tan importante enviar un mensaje a las tropas como a sus familias en casa. Eisenhower, el comandante supremo aliado, codo a codo con los hombres que van a llevar a cabo esta misión. A partir de ese momento, cuando los aviones y planeadores despegan de la base inglesa, la suerte está echada. Todo al minuto. Es la culminación de meses y meses y meses de minuciosa organización y planificación. Al atardecer del 5 de junio, la mayoría de los barcos han zarpado rumbo a Francia. Normalmente, la duración de la travesía era de unas 6 horas. Y obviamente, estaba estipulado cuándo y a dónde debían llegar. Cuando los primeros paracaidistas estadounidenses se lanzan sobre el suelo francés alrededor de medianoche, las fuerzas de invasión terrestres zarpan hacia Francia. Destructores, acorazados, lanchas y barcazas de transporte. En total, más de 5.000 embarcaciones que transportan 123.000 soldados y más de 20.000 vehículos. Con los soldados distribuidos entre esos barcos, unas decenas de camarógrafos militares y corresponsales de guerra. Las cámaras son omnipresentes. Hay una documentación visual ahí mismo, lista para captarla, en todas partes. Todas esas cámaras documentan los rostros, la realidad de la situación, la ropa que vestían, las expresiones de sus caras, cómo se movían, cómo eran los vehículos. Es el hecho más documentado de la historia hasta ese momento. George Stevens, jefe de la Unidad Especial de Cobertura, se encuentra a bordo del HMS Belfast, rumbo a la playa Juno. Jack Leaf, el reportero de guerra, está en la lancha de desembarco número 5, destino Playa Utah. John Ford, encargado de las operaciones de filmación para la OSS, está embarcado en el USS Plunkett, un destructor de la Marina estadounidense. Sus equipos filmarán desde los barcos el desembarco de los soldados en la playa Omaha. Y de entre todos los cámaras a bordo de la flota de invasión, un hombre captará como nadie los primeros momentos de la batalla. A bordo del buque HMS Empire Anvil, el sargento Richard Taylor, perteneciente a la 165 Compañía de Señales Fotográficas. Junto con otros 7 miembros del destacamento L, ha sido asignado a un batallón del 16º Regimiento de Infantería del 5º Cuerpo de Ejército de Estados Unidos. Su misión es desembarcar en la playa Omaha junto a las primeras oleadas de soldados. En una carta que escribe a su cuñada, Taylor relata las tensas horas que pasó frente a la costa de Inglaterra antes de partir hacia las playas francesas. Entre las 11 y las 12 de la noche del 5 de junio, estuve dando vueltas en mi litera
Sabía que a las 3 de la mañana estaríamos en pequeños barcos rumbo a las playas de Normandía. No podía dormir. Pensaba en mi familia, en los buenos momentos que pasamos todos juntos, e incluso en los momentos difíciles. Leía la Biblia, pero no podía concentrarme porque tú y la familia me veníais a la cabeza. Me preguntaba si alguien de allí pensaba que en las próximas 6 o 7 horas se desataría el infierno. Es una especie de carta de despedida. Creo que esa noche pasaron muchas cosas por su cabeza. ¿Será la última vez que vea a toda esta gente? Estaba muy nervioso. Sabía que iba a participar en algo grande. Sentía una especie de emoción mezclada con el miedo de lo que iba a pasar y de quién iba a morir. Sabía que se producirían muertes, pero no sabía qué esperar. En las primeras horas de la mañana, aviones y barcos aliados comienzan a bombardear las defensas enemigas en la costa. En los barcos, las tropas de invasión acaban de recibir la orden de subir a las lanchas que los llevarán a las playas. La hora H, la hora en que la primera oleada de soldados pisará suelo francés, ha sido fijada a las 6:30 de la mañana. Los fotógrafos están ahí con los soldados. Estás a bordo del barco, se supone que debes llegar a la playa y asegurarla. Es una operación lineal a bordo de esos barcos. Creo que te haces una idea de lo confinados que están. ¿Cuánta gente hay de pie? Lo incómodos que parecen. Es como una especie de exceso de sensaciones. La niebla, las bombas, la espuma del mar, alguien que se marea a tu lado. Los sonidos, los estruendos abrumadores a causa de la artillería, el bombardeo de los buques de guerra, los barcos lanzacohetes, el ruido de los motores, el olor de los gases de los motores. Hay de todo. El agua salada del mar, el olor de los uniformes mojados. Los sentidos se saturan. El oído, la vista y el olfato. Además de los nervios que podían apoderarse de un soldado, un comandante o un fotógrafo. El sargento Taylor está a bordo de una pequeña lancha de desembarco que transporta unos 30 soldados. Acaba de colocar su primer rollo de película y de encender su cámara. Durante unos segundos, las imágenes son borrosas. Solo se distinguen las otras lanchas que avanzan hacia las playas a ambos lados de la suya. Pensemos en el fuerte movimiento de la lancha, los empujones de los soldados, el peligro de los disparos. Así que en un sentido casi literal, está intentando estabilizarse en la embarcación cuando comienza la película. Y en cierto modo, refleja lo que tal vez sintieron los soldados, esa confusión inicial. Se percibe el miedo en el ambiente. Pero luego te acercas a la playa y las cosas se estabilizan. Todo se vuelve más claro. Parte de esas imágenes desenfocadas forman parte del proceso de preparación. Quería asegurarse de que al llegar a la playa pudiera filmar. Se esperaba mucho de él y de los demás fotógrafos, y él lo sabía. Por tanto, quería asegurarse de que todo saliera bien. Siempre fue un perfeccionista, siempre. Estaba preparado, tenía un cometido e iba a hacerlo lo mejor posible. Richard Taylor está sentado al fondo de la lancha porque los soldados de combate tenían que estar delante. Eran los que iban a saltar y él debía filmar desde detrás. En toda la tierra que tienes delante hay presencia hostil. Hay alemanes. Estás en tu barco, quieres bajar de él, pero ¿a dónde vas a ir? A una zona controlada por tu enemigo. Empiezas a vislumbrar la costa,
Entre la niebla, los gases, el polvo, estás desorientado, desestabilizado. Ves esos obstáculos que podían ser troncos o erizos checos y empiezas a preguntarte, ¿nuestro barco va a chocar con minas? ¿O cuando llegue a tierra pisaré una? Los soldados piensan, bien, estamos aquí, ahora sabemos qué hacer. No somos gente indefensa dando vueltas, tenemos una misión, sabemos cómo ejecutarla. Y siguen adelante. Con la lancha del sargento Taylor todavía a unos cientos de metros de la orilla, John Ford y los equipos de la OSS a bordo del Plunkett lideran el convoy. Desembarcan en la playa Omaha. Algunos de estos destructores se aproximan lo máximo posible a las playas para proporcionar fuego de cobertura. Así John Ford, desde su posición ventajosa en un destructor, está tan cerca que se puede ver la acción. Nunca olvidaré lo agitado que estaba el mar. Los destructores se movían terriblemente. Nunca entenderé cómo los que iban en embarcaciones más pequeñas tuvieron agallas suficientes para salir y luchar. El Plunkett fondeó cerca de la playa Omaha hacia las 6 de la mañana. Todo comenzó muy rápido. La marea estaba muy baja y todos los obstáculos submarinos colocados allí por los alemanes sobresalían como pajitas gigantes para niños con minas y explosivos en la punta. Cuando las primeras lanchas de desembarco pasaron por delante del Plunkett, pude ver a los hombres achicando agua con sus cascos y vomitando. Desgraciadamente, cuando nuestras bombas no alcanzaron a las fuerzas enemigas, finalmente abrieron fuego. Lo que nos hicieron fue trágico. Los soldados saltaban al agua por los lados para no tener que atravesar la cortina de fuego de ametralladora cuando cayera la rampa de proa. Ante la mirada de los cámaras, los soldados caen en combate. El primero de muchos que perderán la vida este día. Pocos minutos después de la llegada de la primera oleada de soldados, la lancha en la que va el sargento Richard Taylor llega a la playa Omaha, al sector conocido como Fox Red, en el extremo oriental de la playa. Richard Taylor fue el primer cámara que pisó ese sector de la playa de Omaha. No sabía lo que iba a vivir. Sabía que su papel era filmar a los soldados con los que iba mientras se enfrentaban al fuego enemigo y se adentraban en la playa. Cuando saltan de la lancha, él también tiene que saltar al agua. Salta y 30 segundos después es alcanzado en el brazo izquierdo. Entonces trata de mantenerse con vida, conservar su cámara seca y correr para salvarse. Tiene 300 metros hasta la playa. Y ve los acantilados de Fox Red. Es la única zona de la playa Omaha con acantilados. Es muy característica. Se puede decir que estaban en el lugar correcto. Todos corrían hacia esos acantilados porque eran un refugio. Sobre los acantilados estaban los alemanes. Les disparaban desde los puestos fortificados 60, 61 y 62. El 62 estaba a su derecha, el 61 en el centro, y corren directo hacia el puesto número 60. El puesto 60 se sitúa sobre el acantilado hacia el que corren para intentar salvarse. El sargento Taylor y los pocos soldados con los que ha desembarcado logran llegar al acantilado. Por fin están protegidos del fuego enemigo que vuela sobre sus cabezas.
Son alrededor de las 7 de la mañana y pese a tener el brazo herido, el sargento Taylor vuelve a encender su cámara. Para empezar, el sargento Taylor tuvo suerte de estar vivo en ese momento. Había saltado al agua, tenía frío, tenía miedo. Está sobre la arena, es muy temprano y lo único que puede hacer es filmar. Es aquí cuando el operador filmó estas imágenes de la playa Omaha. 12 segundos de película que no se olvidarán durante generaciones. Ante su objetivo, 2 soldados son abatidos mientras corren. Ninguno sobreviviría. Fue una suerte que llegara allí, que pudiera llegar a una posición en la que pudiera girar su cámara hacia la playa. Esa toma de seguimiento revela su comprensión de las necesidades del momento. Para que la gente en casa entendiera la magnitud del acontecimiento, necesitaba hacer esa especie de panorámica con los oficiales estadounidenses en primer plano para luego hacer una panorámica que mostrara una escena más amplia. Está captando en tiempo real la acción mientras sucede. No está planificado. Él sabía que la siguiente bala podría ser para él. Sin embargo, mantiene el encuadre. Reconoce la importancia del momento y lo que capte en ese momento permanecerá para siempre. Minutos después, cuando vuelve la calma, el sargento Taylor se toma su tiempo para filmar a los hombres con los que ha desembarcado. Algunos están heridos, otros cavan trincheras para protegerse, pero la mayoría están aturdidos por lo que acaban de vivir. Taylor está herido y está allí con todos los heridos. Y como fotógrafo, intenta captar también la experiencia humana. Al mismo tiempo está muerto de miedo y presenciando algo que jamás pensó que vería. Él entiende todo eso y se identifica con estos chicos y quizás por eso esas imágenes son tan poderosas, porque él es uno de ellos, aunque solo empuñe una cámara. Iba caminando por ahí filmando a los soldados y captó algunas risas o sonrisas porque estaban vivos. Tras filmar sus últimas imágenes y tomar algunas instantáneas, Richard Taylor regresa a Inglaterra para que le curen su brazo herido. 5 días después, desde la cama del hospital, escribe estas palabras a su familia. Os habréis preguntado por qué no os he escrito últimamente. Antes no podía decirlo, pero ahora supongo que sí. Llegué en uno de los primeros desembarcos, pero me hirieron en el brazo izquierdo. No os preocupéis, no es grave. Sin embargo, para otros sí lo fue. Ahora estoy en una zona preciosa de Inglaterra, en un hospital agradable y limpio, descansando y tomándome la vida con calma. Logré hacer algunas fotos bastante buenas antes de volver de Francia. No solía presumir de su trabajo, pero fue histórico. No sabía que estaba haciendo historia en aquel momento, no lo sabía. Pero era un profesional y dijo, hice buenas tomas. El tercer rollo que Taylor filmó en la playa Omaha es la primera filmación cinematográfica tomada por un fotógrafo de combate estadounidense de la invasión de Normandía. Muestra su fealdad, el caos, la confusión.
Lo que capta es una pequeña parte de la realidad de la guerra. Y sin embargo, nos acerca más a la realidad de ese acontecimiento que cualquier otra cosa que probablemente hayamos hecho. Mientras el sargento Taylor regresaba a Inglaterra, John Ford y sus camarógrafos desembarcaban en la playa Omaha. Cuando nuestro equipo llegó a la playa, corrimos a refugiarnos. Luego nos dirigimos a las colinas haciendo pausas para filmar aquí y allá. Creo que nunca vi más de una docena de hombres a la vez en esa playa. Era todo lo que mi vista abarcaba. Es el ejemplo extremo de la reducida visión de los participantes. Porque mi equipo y yo teníamos la misión de ver toda la invasión para el mundo. Pero todo lo que podíamos ver era nuestra propia pequeña zona. Lo que ves es principalmente a los que te rodean. Y en toda tu existencia, esas personas están ahí, en ese lugar y momento. Estás en tu pequeño mundo contigo y con otros 6, 7, 8, 10 tipos. Ese es tu mundo, no tienes conciencia de un ámbito mayor. Ese día, los únicos capaces de captar el alcance de esta extraordinaria operación militar son los fotógrafos de la Fuerza Aérea estadounidense. A bordo de los aviones son los primeros en sobrevolar los 80 kilómetros de las playas de desembarco y toman miles de fotos. Estas imágenes dan testimonio de la mañana del 6 de junio de 1944, cuando los aliados desembarcan en suelo francés. Se producirá un asalto con fuerzas combinadas, tanques, infantería, ingenieros, todos llegando al mismo tiempo para abrumar a las defensas y a los defensores alemanes. Todos haciendo su trabajo. A medida que pasan las horas, la invasión continúa, lo que significa nuevas oleadas de efectivos, equipos, vehículos y armamento que llegan a tierra. Y esa es la clave de la victoria aliada: la abrumadora superación de las defensas alemanas. Mientras las oleadas de soldados y vehículos siguen llegando a la playa Omaha, otras divisiones aliadas se aproximan a las otras 4 playas. A unos 30 kilómetros al este de Omaha, George Stevens y los camarógrafos de la Unidad Especial de Cobertura están a bordo del HMS Belfast frente a la playa Juno y el pequeño pueblo de Bernier-sur-Mer, donde desembarcarán las unidades canadienses. En las imágenes filmadas a bordo del buque, vemos al director entre los soldados. Tomas en blanco y negro y otras en color hechas con su cámara personal captan el ambiente en el barco frente a la costa francesa. Fue una armada. Fue la mayor invasión marítima de la historia. Se ven globos de barrera en el cielo y barcos más allá. Y en un rincón del buque entra en el encuadre mi padre con 38 años, pertrechado para el combate. El Belfast era el buque insignia de la flota y desde él se hizo el primer disparo hacia la costa francesa a las 5:30 de la mañana del día D.
Y más tarde, George Stevens habló con el almirante al mando del buque y obtuvo permiso para desembarcar en un dock en la playa Juno. De modo que desembarcaron y formaron parte del día D. George Stevens sube a un vehículo anfibio rumbo a Bernier-sur-Mer. A primera hora de la mañana, soldados del regimiento North Shore, un regimiento de infantería del ejército canadiense, desembarcan en las playas frente al pueblo. 3 de las lanchas habían sido equipadas con cámaras automáticas, cada una cargada con 1 minuto de película. Pero sería suficiente. Son las primeras cámaras a bordo de la historia. Las imágenes captadas por estas 3 cámaras con sus objetivos orientados hacia la playa Juno el día D se convertirán en legendarias. Nos permiten vivir desde dentro la angustia de la primera oleada de soldados segundos antes de que lleguen a la playa. Son las únicas imágenes que documentan el fatídico momento cuando, una vez llegadas a la costa francesa, las lanchas abren sus puertas y decenas de miles de soldados saltan al agua. Para algunos de estos soldados expuestos al fuego enemigo, podría ser lo último que hicieran. Las últimas imágenes tomadas por la cámara número 27, cuando la lancha está casi vacía, captan a uno de los últimos soldados dando una palmada amistosa en el hombro de su compañero. El hombre, que sería identificado posteriormente como el soldado George Baker, de 21 años en ese momento, está ofreciendo una muestra de ánimo y humanidad en el horror de la guerra. De los 37 miembros de la sección del joven Baker, 9 morirían a los pocos minutos de desembarcar. Los canadienses se enfrentan a un fuego considerable en las playas mientras se abren camino entre las defensas. Se producen duros enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la pequeña ciudad costera, pero los ciudadanos soldados de ayer son ahora una masa endurecida de verdugos profesionales. Las tropas canadienses necesitan varias horas de feroces combates para recuperar la pequeña población de Bernier-sur-Mer de manos de los alemanes. Tras desembarcar con su equipo, George Stevens y los cámaras de la Unidad Especial de Cobertura recorren las calles del pueblo para inmortalizar el día de la liberación. Los imperturbables objetivos de las cámaras registran los estigmas de la batalla en los edificios. Pero el director de Hollywood sabe que, a pesar de las pérdidas sufridas por las tropas, las imágenes que están captando sus hombres demostrarán que el desembarco aliado en Normandía es un éxito. Así que prepara esta toma ante la estación de tren, un poderoso símbolo para el mundo. En Bernier-sur-Mer, la bandera de Francia vuelve a ondear libremente. Tras las horas de angustia que suponen cruzar el Canal de la Mancha y llegar a las playas, los camarógrafos por fin pueden tomarse unos minutos para respirar. Una buena ocasión para rotular los rollos impresionados durante el desembarco. Momentos de respiro antes de filmar el resto de las operaciones sobre el terreno. Mientras George Stevens y su equipo preparan su campamento en las afueras de Bernier-sur-Mer, Jack Leaf, el reportero de News of the Day, desembarca en la playa Utah.
De las 5 cabezas de playa, Utah es la más occidental. Cuando por fin llegó a las playas de Normandía, tuvo que volver varias veces a la embarcación para llevar su equipo de cámara a la playa. Están disparando a los soldados a izquierda y derecha y él carga con sus equipos. Tiene que sobrevivir. Tiene que llegar a la playa. No creo que le preocupara morir en ese sentido. Se centró en lo que necesitaba. Podía morir, pero eso no era una realidad para él. Su realidad era, tengo que filmar. El sector de la playa donde nos encontrábamos estaba siendo atacado por fuego enemigo. Los bulldóceres intentaban despejar los caminos para que pudieran avanzar nuestros tanques. Aunque era junio, hacía bastante frío. Los hombres cavaron sus trincheras un poco más hondas. Más tarde filmamos a algunos de los primeros prisioneros alemanes tomados en la zona. Fueron capturados cerca de la playa. Mientras los reporteros se preparan en la playa Utah para pasar su primera noche en suelo francés, siguen llegando refuerzos desde el mar. Un desfile continuo de hombres y vehículos que durará todo el verano de 1944. Al atardecer del 6 de junio, los combates habían cesado en las 5 playas de desembarco reconquistadas. El balance de este día, uno de los más importantes de la historia, se saldó con más de 10.000 muertos, heridos o desaparecidos en el bando aliado, casi la mitad de ellos en la playa Omaha, que más tarde sería apodada la Sangrienta Omaha. En el bando alemán las pérdidas ascendieron a casi 6.000 soldados muertos. Varios miles fueron hechos prisioneros. Los miles de imágenes y kilómetros de metraje filmados por fotógrafos y camarógrafos durante la invasión del día D se reúnen y envían rápidamente a Inglaterra. Los aliados tienen una enorme capacidad editorial en Londres. De hecho, pueden publicar muy rápidamente. Emplean algunos de los primeros teletipos e información telegráfica. Eran como los faxes de 1944. Y aunque no ofrecían la máxima calidad, para los periódicos servían perfectamente. Están creando un flujo de información mucho más rápido para el público. Ya el 7 de junio, la prensa mundial muestra las primeras fotos de la llegada de los aliados a las playas de Normandía. Hoy, como vemos en estas imágenes, los ejércitos de las Naciones Unidas han desembarcado por primera vez en Europa Occidental. Preocupaba que la invasión fracasara. Así que, dado el alcance del sacrificio, esto iba a dar al público una inyección de moral, porque la guerra duraba ya varios años. Y poniendo pie finalmente en la Europa continental, la gente podía vislumbrar que el final podría estar cerca. Estábamos en una situación en la que realmente podríamos ganar la guerra. En Londres, John Ford y los equipos de la OSS tienen la tarea de editar una película en menos de 48 horas. Montarían 33 minutos de las tomas más impactantes del día para mostrárselas a Roosevelt, Churchill y Stalin, demostrando el éxito de los desembarcos aliados el 6 de junio de 1944, el día que cambió el destino de Europa. Era mucho lo que dependía de la invasión. Esto significaba abrir un segundo frente, algo que los soviéticos llevaban tiempo pidiendo a los aliados.
Así que era vital para Churchill y Roosevelt mostrar a Stalin que había sido un éxito. Por tanto, el gran esfuerzo de la OSS para documentarlo y convertirlo en una película de rápida difusión para los líderes fue una herramienta diplomática muy importante que ayudaría a mantener la alianza unida. Y en parte es el motivo por el que era vital obtener las imágenes en las playas y tenerlas lo antes posible. En tierra, soldados, cámaras y fotógrafos se preparan para pasar su primera noche en suelo francés, aliviados tras haber sobrevivido al primer día de la operación. Por lo que saben, los siguientes días, semanas y meses vendrán acompañados de combates, heridos y muertos. La noche del 6 de junio de 1944, la batalla por la liberación de Europa no había hecho más que empezar. El reportero de News of the Day, Jack Leaf, y George Stevens, jefe de la Unidad Especial de Cobertura, documentarán toda la batalla de Normandía y serán los primeros en entrar en París el 25 de agosto de 1944, los únicos en filmar en color la liberación de la capital francesa. Por su papel como jefe de cámaras de la OSS, la leyenda del cine John Ford recibe el Corazón Púrpura y la Legión al Mérito, una de las condecoraciones militares más prestigiosas que se concede por una conducta excepcional en tiempos de guerra. En cuanto al sargento Richard Taylor, de la 165 Compañía de Señales Fotográficas, regresó a Francia tras ser herido en el brazo el día D y continuó su misión como cámara junto a las tropas aliadas en Europa. A su regreso a casa se le concedió la Estrella de Plata, la tercera más alta condecoración militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses, por su valentía en combate. En aquella época su nombre y su foto aparecieron en varios artículos de prensa y noticias que elogiaban su arrojo por ser el único cámara que filmó en la sangrienta playa Omaha. Después de la guerra, las imágenes y fotos que documentaron el desembarco de Normandía se difundirían por todo el mundo, y los nombres de los hombres que estuvieron detrás del objetivo irían cayendo en el olvido. Los fotógrafos eran anónimos. No lo hicieron por la fama, sino por la misión. Nadie sabe nada de ellos, pero ¿cómo íbamos a saber qué ocurrió si ellos no lo hubieran filmado? Cada toma que vemos, cada centímetro de metraje, fue filmado por alguien que se puso a sí mismo en peligro. Creo que los corresponsales de guerra, los fotógrafos, son héroes.